Bendiciones, bendiciones. En la noche de hoy vamos a hablar con razones y bases contundentes. Vamos a explicarle al pueblo religioso por qué Dios es Dios y Olodumare es Olodumare. Dios no tiene nada que ver con Olodumare. Es imposible que Dios sea Olodumare. Dios no tiene nada que ver con la fisicateología de Olodumare. Y es importante explicarle esto al pueblo religioso, porque hoy en día se ha judeocristianizado la regla de Ocha, se ha judeocristianizado Ifá y se han judeocristianizado el pueblo religioso de los santeros, los osbases, los espiritistas. Entonces hay que explicarle al pueblo religioso con bases contundentes, No es porque yo diga, no es porque a mí me dé la gana, no es porque un chino se caiga en un pozo, no. Con bases contundentes, porque Olodumare es imposible. Dios es imposible, ni en esta vida ni en la otra, que lo sepan los nacidos y los que están por nacer. Dios no puede ser Olodumare. Dios no es Olodumare. Olodumare es Olodumare y Dios es Dios. Vamos a compartir la directa. Bendición al pueblo religioso. Vamos a empezar por compartir la directa. Necesito que den corazoncito. Necesito quien pueda dar... bueno, necesito que den un corazoncito, un like, una estrellita, que compartan la directa, pero de in your own possible way for you to support the life, en su manera propia, en su forma, que me pueda apoyar, que por favor apoyen el en vivo este. Buenas noches, Alex Monteagudo. Buenas noches, Joandri, Ana. Bendiciones aquí Instagram. Hoy no estamos en vivo por TikTok. Ya cuando me llegue el S23, 17 de febrero, el S23 Ultra de 1 tera. Coño, chicos, yo quería hacer algo por... aquí en Instagram, yo quería hacer algo. Pero yo creo que ya no lo puedo hacer. Pero sí lo puedo hacer, chicos. Miren lo que voy a hacer aquí en Instagram. Miren lo que voy a hacer aquí en Instagram a los ricos ricos. A los ricos ricos. Esto es sencillo, Instagram. Miren lo que voy a hacer. A ver. Apagué los comentarios. Instagram, yo no puedo hablar nada porque apagué los comentarios. Caeron, mi gente buena de Instagram que me siguen, me perdonan, pero por justo pagan pecadores. La próxima vez, a partir de ahora en Instagram y en TikTok, voy a poner que solamente pueden comentar los seguidores VIP o los que tienen un badge. A compartir la directa, vamos. Vamos a compartir la directa. Bendiciones, Omaida, Rose. Voy a explicar ahora quién es Olodumare y voy a explicar quién es Dios. Pero primero necesito que por favor compartan la directa lo más que puedan. Bendiciones, Hare Cruz. Compartan la directa a todos los grupos religiosos. Empezamos en enero en 253,000. Ya en un mes, la página del Centro de Estudios Lucumí en Facebook. Que pronto se va a llamar esta página David Alargayú para que nos den la flechita azul. Voy a tener que cambiarle el nombre, se los estoy avisando desde ahora. Para que no se me molesten. Yo sé que a muchos les gustan el nombre del Centro de Estudios Lucumí, pero lo voy a tener que cambiar para David Alargayú para que me den el blue checkmark. Entonces vamos a compartir. Y yo sé que ustedes están pendientes, están activos porque es una pregunta. La mayoría de las personas están en Facebook, en YouTube conectados. Tenemos bastantes personas en YouTube. Entonces, yo sé que esto es una pregunta que muchas personas se han preguntado, se han efectuado. ¿Qué tiene que ver Dios con Olodumare? Y yo les quiero decir hoy, domingo 5 de febrero del 2023, a las 7:53 de la noche, horario Houston. Sí, Lilia, tú eres periodista, yo creo que Lilia va a estar muerto. Les quiero decir las razones, hay muchas razones de por qué Dios no es Olodumare. Dios es Dios y Olodumare es Olodumare. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es imposible. Entonces, yo he visto muchos yorubas, muchos escritores yorubas, que se refieren a Olodumare como a Dios. Algunos escritores se refieren a Olodumare como a Dios. Pero es imposible que Dios sea Olodumare. Porque mira, para empezar, primero que todo, Dios creó la tierra en 7 días. ¿Ok? Por eso es que la semana para los romanos y los judeocristianos tiene 7 días. ¿Por qué? Porque Dios creó la tierra en 7 días.
Entonces, como supuestamente dicen ellos, los romanos, los judio-cristianos, los hebreos, los judíos, todas estas cuestiones, que Dios creó la tierra en 7 días, a la semana se le puso 7 días. Pero Olodumare, por otra parte, creó el universo en 5 días. Por eso es que el ser humano está formado bajo la base numérica quíntuple del 5. De hecho, la creación de la tierra se completó en 4 días. En realidad, Olodumare creó la tierra completa en 4 días. Y al 5.º día fue que utilizó Olodumare para coger a todos los que vivían en la tierra y que los seres humanos adoraran a las divinidades y descansaran. Por eso es que el número 4 es el más importante de nuestra religión, y al ser humano que se creó, Olodumare hizo que el ser humano adorara a las divinidades al 5.º día. Por eso es que el ser humano está formado bajo el número 5. Por eso es que tenemos 5 dedos en cada mano, por eso es que tenemos 5 dedos en cada pie, por eso es que tenemos 5 sentidos, por eso es que tenemos 55.5 litros de sangre en el cuerpo, y por eso que toda esta fase numérica del 5, porque Olodumare crea el universo completo en 5 días. Pero en realidad el universo se crea en 4 días, y al 5.º día fue que Olodumare dijo, bueno, ahora Bobo, Muén y Yan, todos los seres humanos van a adorar a las divinidades al 5.º día. Pero nada tiene que ver el número de la creación del 7, como lo enseñan los judio-cristianos, que supuestamente su Dios, el Dios de los cristianos, el Dios de los católicos, creó la tierra en 7 días. Es imposible que Dios Olodumare haya creado la tierra en 7 días. Olodumare crea la tierra en 5 días, que en realidad son 4 días. Él termina la obra en 4 días, y al 5.º día es que Olodumare le dijo a la humanidad, bueno, ahora es que ustedes van a adorar a las divinidades, porque como el 5.º día se utilizó para adorar a las divinidades, por eso es que adoramos a los orichas con nuestro cuerpo, que está construido en múltiples de 5. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en esta cuestión? Que por eso es que el número 4 es uno de los números más importantes, si no es que el más importante, de lo que es el corpus de la Ocha e Ifá. Por eso es que Obatalá lleva también 4 tases, por eso es que Ifá tiene que ver con el 4, por eso es que Ifá tiene que ver con el número 40, por eso es que son los 4 elementos de la naturaleza, porque Olodumare crea la tierra en 4 días, y al 5.º día es que nosotros los humanos empezamos a adorar a los orichas. Por eso es que nosotros los humanos nos crearon bajo la base del 5. La cabeza, las 2 manos y los 2 pies. 5. Entonces, Dios creó primero la luz. Olodumare, lo único que les ve. Dice, Dios creó primero la luz. Olodumare crea primero la oscuridad. Escuchen, Dios crea la tierra en 7 días. Olodumare crea la tierra en 5 días. Dios creó primero la luz. Eso está en la Biblia, ¿eh? Eso no lo estoy inventando yo. Dios crea primero la luz, Olodumare creó primero la oscuridad. Pero no solo eso, damas y caballeros, que Dios creó primero al hombre. Los santeros tienen que parar de decir, los religiosos, los avalados, los osbases, que Olodumare es Dios. Dios no tiene nada que ver con Olodumare. El Dios de los cristianos, el Dios de los católicos, no tiene. Una cosa es que tú vas a una misa y tú digas el nombre del Padre, Dios y del Espíritu Santo. Amén. Eso está bien. Ya. Una misa espiritual que la adoptamos de los europeos. Pero al momento que tú pisas un pie en un cuarto de santo, un cuarto de Ibordún Oricha, o un Ibordún Fa, un Ibordún Lifa, al momento que tú pisas un pie en un cuarto de santo o un cuarto de Ifá, ahí no tiene nada que ver Dios, ahí no se llama Dios, Dios no tiene nada que ver. De hecho, el nombre de Olodumare no tiene nada que ver con el nombre de Dios. Entonces, escuchen, Joel Durán, mi hermano, mira, para que no deje que nadie te diga mentira. Dios creó primero al hombre. Olodumare creó primero a la mujer. Nini Binini. Olodumare creó primero a la mujer, que se llamó Nini Binini. Dice, con menos de mil. Estoy, espérate, en la directa de Dios y Olodumare. Le estoy diciendo a un ahijado mío que me está mandando mensajes. Mi ahijado se estaba riendo de un screenshot que le mandé. Que ustedes saben que a mí se me ocurren cosas. Y puse un meme diciendo
Prohibido autoproclamarse figura pública si tienes menos de 200,000 seguidores en tu página. Atención, tu conciencia. David Alargayú. Oye, pero yo paso por páginas y veo a la gente con 20,000 seguidores, 25,000 seguidores, 15,000 seguidores, 18, 30,000 y ponen ahí figura pública. Yo me río, pero bueno, después de tantos años de haber coronado batalado, y ahora estoy aprendiendo las cosas realmente. Entonces, damas y caballeros, Dios no tiene nada que ver con Olor Dumare. ¿Cómo explicarle a la gente qué representa Olor Dumare? Si escuchan y escriben con pluma para que no se borre la tinta, van a entender. Entonces, ¿cuáles son los puntos que hemos tocado? Porque ya están entrando más personas aquí. ¿Por qué Dios no tiene nada que ver con Olor Dumare? Dios crea la tierra en 7 días. En el judeocristianismo. Olor Dumare crea la tierra en 5 días. ¿Ok? Dios creó primero la luz. Olor Dumare creó primero la oscuridad. Dios creó primero al hombre. Olor Dumare creó primero a la mujer, que se llamó Nini Binini. Y el hombre que Dios creó se llamó Adán, que mordió la fruta prohibida. compartan que esto está caliente. El mundo se tiene que enterar de la verdad. La verdad. Entonces, otro punto, ¿por qué Dios es imposible que sea Olor Dumare? Dios creó a 9 ángeles. Dios creó a 9 ángeles. 9 espiritualidades principales que fueron los que lo ayudaron en el cielo y a hacer toda su obra. Dios solamente tiene a 9 ángeles. Olor Dumare creó a 401 Irumolé. 401 espiritualidades. Se pudieran decir 401 ángeles. 401 Irumolé. 401 divinidades. Que después se convierten en 1700 divinidades, porque en realidad existen 1700 divinidades, pero de esas 1700, 401 son Irumolé. Entonces, ¿qué tiene que ver Olor Dumare con Dios? El nombre de Dios es una palabra indoeuropea que proviene del verbo dius, que significa luz. Repito, el nombre Dios proviene de una palabra indoeuropea que significa dius. Que proviene del verbo dius, que significa luz. Perdón. Y la palabra Olor Dumare significa dueña del vientre de la creación, donde hace una alusión que primero se creó la oscuridad y después la luz. Ahora, cuando se habla de olor es un plural, que es como decir en inglés, los que hablamos inglés sabemos que en inglés hay muchas palabras plurales que se dice cousin. Cousin en inglés significa primo y prima. O sea, oló en el yoruba al español es una palabra plural que lo mismo puede significar dueña o dueño. A mí me gustaría ver más a Olor Dumare como un aspecto femenino, porque yo no pienso, no cabe en mi cabeza que Olor Dumare puede ser macho, varón, masculino, cuando los hombres no pueden crear o procrear. Los hombres pueden procrear, pero los hombres no pueden crear. Entonces, como una esencia, una divinidad, una energía que creó todo y después de eso todo que creó en esencia se empezó a procrear entre unas cosas y otras, puede hacer varón. Para mí, Olor Dumare tiene un aspecto femenino. Y si leen un libro que se llama When God Was a Woman, by Teresa Washington, y otros libros que habla de Dios como el aspecto femenino, se van a dar cuenta por qué Olor Dumare es femenina y no masculino. Pero bueno, esa ya es otra polémica. Vamos a dejar, no estamos hablando de si femenino o masculino. La palabra Olor Dumare significa dueña o dueño del vientre de la creación, donde hace una alusión que primero se crea la oscuridad y después la luz. ¿Ok? Porque inclusive cuando nacemos desde el vientre de nuestra madre, nosotros venimos ¿cómo? Desde la oscuridad a la luz. Me están tumbando la directa de Facebook. Le tienen que dar corazones, estrellitas. Tienen que compartir la directa. Tienen que compartir la directa. Los pusiste a temblar con esos 200,000 horror. Compartan la directa. Compartan la directa, denle un corazoncito en Facebook, porque si no la van a tumbar y nos vamos a tener que quedar aquí en YouTube. En YouTube tenemos casi 200, en Facebook ahí tenemos gente, igual que en Instagram. Entonces, cuando nosotros nacemos desde el vientre de nuestras madres, nosotros venimos desde la oscuridad a la luz. ¿Cierto o falso?
En el vientre de nuestra madre no hay luz. La única luz que existe en el vientre de nuestra madre la maneja un Irumolé que brilla sobre la luz en la oscuridad, que se llama Molé Yeun. Entonces, damas y caballeros, Dios supuestamente creó la tierra él solo, sin la ayuda de nadie. Dios creó la tierra él solo, sin la ayuda de nadie. Dios era músico, poeta, loco, arquitecto. Él era de todo. Él no necesitó la ayuda de nadie. Dios, muchas gracias a Onigo Nimbara, mi hermano, por apoyar aquí para que no se tumbe la directa en Facebook. Y las 50 estrellitas, muchas gracias, hermanito. Un abrazo. Molé Yeun es el Irumolé que vive en la esencia de la oscuridad, que le da luz a todo el vientre de la mujer. Por eso es que el bebé podemos estar 9 meses bajo la oscuridad. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros venimos de la oscuridad a la luz. Entonces, damas y caballeros, Dios supuestamente creó la tierra él solo, sin la ayuda de nadie. Pero Olodumare no. Bendiciones, Omaida. Olodumare utilizó la ayuda de los Irumolé para crear la tierra. Olodumare no creó nada solo. Olodumare utilizó muchos Hebora, muchos Irumolé, muchos Irumolé, muchos Jicotún, muchos Jicosí. ¿Me entienden? Olodumare utilizó Batalá, Orichenla. Utilizó Gun, a Orúmila, a muchos Irumolé. Pero Olodumare, su principal mano derecha, siempre era la divinidad máxima y la más grande de todas las divinidades. ¿Qué era? Ya ustedes se la saben quién es. Obatalá. Inclusive cuando se cuenta la historia con Batalá, utilizó la gallina, la paloma y el camaleón. Ahí tenemos el ejemplo. Para bajar del cielo a la tierra fue Olodumare quien manda Batalá a la tierra. Pero otro punto muy importante. Para Dios, muchas gracias Juan Antonio Ilesca por las 100 estrellitas, mismo, para que no tumben esto. Para Dios, la serpiente es venenosa, la serpiente es mala, la serpiente es maligna. Para Dios la serpiente es una escoria, es lo más malo que existe. Para Olodumare es todo lo contrario. Porque para Olodumare la serpiente boa es muy sagrada. De hecho, una de las traducciones del nombre de Olodumare proviene de mare, que significa descendiente de la boa. Olodumare, ¿ok? El dueño del vientre o la dueña del vientre que desciende de la boa, ¿ok? ¿Qué es la boa? La boa serpiente, que representa el arco iris o chumare, que no se entrega por Ifá. Dicho sea de paso, que representa el pacto de la creación entre Olodumare y Bobo o Monillán y entre la humanidad. Entonces, para Dios, la serpiente es mala, venenosa. Para Olodumare, la serpiente es sagrada. De hecho, tenemos muchos orichas, muchas divinidades que dentro de sus atributos y su okeopori, dentro de su sopera y sus herramientas, tenemos una serpiente. Porque la serpiente para nosotros es sagrada. La serpiente simboliza pureza, simboliza inteligencia, simboliza larga vida. La serpiente para nosotros simboliza sabiduría. La serpiente para Olodumare simboliza la creación evolutiva, indetenible, constante, que nunca se detiene. Y Dios, en la cultura judeocristiana, aborrece la serpiente. Entonces, Dios no es Olodumare. Hay que parar ya. H Dios, amén. No, usted es santero, avalado, santera. Usted es angulero, usted es osbaoriate, usted hizo Olodumare. Coño, gracias a Dios que me dieron entre. No, que Dios ni Dios. Gracias a Olodumare. Los orichas no saben quiénes son Dios. Los orichas saben quiénes son Olodumare. También Olodumare se puede traducir a dueño de la expansión de lo eterno. Olo es dueña o dueño, Odu es la expansión y Mare también significa en algunas tierras de Yoruba eternidad. Eternidad, eso significa Olodumare también dueña de la expansión de la eternidad o dueña de la expansión de lo eterno. Entonces, Dios, muchas gracias María Rosario Paredes por las 500 estrellitas, meja. Dios tampoco puede ser Olodumare porque Dios no hizo ningún esbo.
por lo menos que registre la Biblia para construir el mundo. Dios no hizo ninguna obra para crear el mundo, no hizo ningún esbozo, no se limpió con ninguna paloma, no se fue a consultar al pie del Eguá, no se fue a consultar al pie de Ifá. Dios no hizo nada. Dios creó la tierra supuestamente, que yo no lo creo, yo creo en los Dumares, yo no creo en Dios. Paz de la mumba son demonios. Tata Cristo Visingulo, viste sabe como en Dumba, Gerán visto lo nunca han visto. Jura yo, mambi. Yo. Entonces, por favor, compartan que Dios no es los Dumares. Dios no hizo ningún esbozo para crear la tierra. Olor Dumares sí hizo esbozo. Olor Dumares sí hizo esbozo para la formación del universo, el planeta Tierra y la humanidad. Tenemos en el Ordun o Canawori o Canajío, cuando Olor Dumares va al pie de Ifá. También tenemos en el Ordun Orbefun, cuando Olor Dumares va al pie de Batalá. Se dice que Olor Dumares fue al pie de varias divinidades, de varias esencias, mitológicamente hablando. Y Olor Dumares se hizo esbozo. Olor Dumares también tuvo que hacer esbozo. Olor Dumares tuvo que hacer esbozo. También. Dice Ahmed, ya te estás pasando, mi hermano, se ve que eres masón. Mira, Ahmed, te voy a decir algo. Voy a detenerme aquí en la directa un momentico. A mí no me hable de la masonería porque en la masonería no te dice que tienes que creer en Dios, te dicen que tienes que creer en una fuerza supernatural que existe en este universo, que creó el universo. Eso es lo que dice la masonería. Si tú piensas que la masonería, uno está obligado a creer en el Dios de los judíos cristianos, usted como masón es muy ignorante y lo llamo a que se recapitule, y empiece a estudiar lo que es la esencia y el concepto de la masonería, porque de entrada la masonería es una institución de hermandad, no religiosa. Por eso es que en la masonería hay muchos abacuá que creen a su manera, muchos santeros que creen a su manera, muchos cristianos que creen a su manera, muchos espiritistas que creen a su manera, pero también en la masonería hay muchos musulmanes que creen a su manera, en la masonería también hay muchos babalaos que creen a su manera, y en la masonería hay de todos los tipos porque la masonería no discrimina de ningún tipo de cierto de creencia. El único requisito para tú ser masón es, bueno, aparte de ser buen padre y buen hijo, es buen ser humano, buen hijo, es que tienes que creer en una fuerza sobrenatural, supernatural. Así que a mí no me hable que me estoy pasando, que Dios, que si un chino se cae en un pozo con la masonería, porque en ningún momento la masonería no es una corriente filosófica. Exactamente, Mayra Linares. Mira un comentario muy lindo que me puso una seguidora, que se lo voy a compartir a usted. La masonería es una corriente filosófica, no religiosa. Ya. Seguimos. Punto y coma. Entonces, damas y caballeros, Olor Dumares sí hizo esbozo para formar el universo. Dios no tiene nada que ver con Olor Dumares. Pero inclusive tenemos el camino en Ojuan y Megui de cuando Olor Dumares hizo el esbozo que le mandó el Irún Molé a Gángara. Y fue cuando Olor Dumares le entregó a Gángara. Por eso que Ojuan y Megui dice, a Gángara o Olor Dumares. A Gángara Olor Dumares. Porque yo no voy a caer en la chiquitica de quién es el Irún Molé a Gángara, porque ya eso se lo voy a dejar de tarea a los religiosos y a los babalados para que ellos lo estudien por ellos mismos, porque también hay que dejarle, en la escuela hay que dejar tarea también. Entonces, pero ¿quién bajó Ibba Ordu a la tierra para que recogiera todas las vivencias terrenales y le enfrascara en el contenido de la esencia de la calabaza de Ibba Ordu? A Ibba Ordu lo bajó a la tierra. Esto es preescolar. A Ibba Ordu lo bajó a la tierra un Irún Molé que se llama Agángara. Ahora, ¿quién era Gángara? Eso vamos a dejarla para el espadachín, para la última carta que saca el espadachín oturánico. ¿Quién era Gángara? Porque esos son otros 20 pesos que no tienen nada que ver con la directa. Ahora, también Dios no cree en la reencarnación. Para Dios existe el cielo y el infierno. Muchas gracias, Wes Méndez, por la estrellita, meja. Bendiciones de Denis Caballero. Vamos a compartir la directa. Vamos a demostrarle al pueblo religioso, santeros, avalados, banguleros, periodistas, que Dios no tiene nada que ver con Olor Dumares. Que le pidan a Olor Dumares y saquen la palabra de Dios de su boca.
a no ser que estén en una misa espiritual o algo que sea espiritismo, bueno, ahí sí es aceptable, pero adentro de un cuento de santo, un cuento de ocho, adentro de un cuento de malongo, adentro de un cuento de Ifá, olor de mares, bueno, malongo no, malongo es mambe, pero porque Zambia, la gente dice, no, Jesucristo Zambia, Zambia significa el agua de lluvia. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios no cree en la reencarnación. La Biblia no cree en la reencarnación. Para Dios existe el cielo y el infierno. Y para Olodumare, los seres humanos reencarnan. Porque para los Yoruba la muerte no existe. Y para nosotros, los Yoruba Lucumí, no existe el infierno, señores. Dios maldijo a los leprosos en Levítico 13. Levítico capítulo 13, versículo 45, dice que Dios maldijo a los leprosos. Y Olodumare, en Obellono, Olodumare los curó a los leprosos y los bendijo. Y hizo a Obalu Aye rey de la enfermedad. De hecho, en Ogundameyi, cuando Orúmila cura a Ochún de la lepra, Orúmila cura a Ochún de la lepra que le había pegado Obalu Aye a Sojuano, Orúmila cura a Ochún de la lepra. Y como Orúmila cura a Ochún, la curó de la lepra, porque Ochún se estaba muriendo de lepra. Ochún le dijo, mientras que el mundo sea mundo, yo te voy a atender y te voy a salvar a ti y te voy a atender a ti porque tú me acabas de salvar de la lepra a mí. Y Orúmila dijo, está bien, mientras que el mundo sea mundo, entonces tú vas a ser la única. Y ahí fue cuando Orúmila designó a Ochún Ololodí, que ella iba a ser la verdadera Apetb. ¿Qué significa Apetb? ¿Qué significa Apetb? No significa esposa de Ifá, ni significa no significa esposa de Ifá, ni criada de Orula, ni significa ninguna de esas historias. Apetb lo único que significa es la que tenía lepra y volvió a renacer. La que estaba infestada de lepra y volvió a renacer. A-P-E-T significa lepra. Por eso es que dice el canto, mo baile, A-P-E-T-B, mo baile. La que atiende al rey en la casa, quien atiende al rey en la casa. La que se curó de la lepra y volvió a nacer, la que atiende al rey en la casa. Por eso Orúmila decía, Ochún Ololodí es la única que me va a poder atender a mí, porque es la que conoce el verdadero secreto de Ifá, la única que pudo ver cómo era la curación de la lepra cuando Orúmila curó a Ochún de la lepra. Fue Orúmila quien salvó y curó a Ochún de la lepra. Y de ahí viene el nombre Apet. La lepra renació, nació. O sea, quien estaba enferma, quien estaba intoxicada de lepra y volvió a nacer. Entonces, aparte de esto, Dios aborrece a los homosexuales. Dios aborrece al alcohol. Dios aborrece las drogas como el cigarro, la infidelidad. Y en la regla de 8 de Ifá hay una pila de tarrúos. Bueno, disculpen que lo diga de esa manera tan vulgar, pero en la regla de 8 Ifá hay una pila de gente que se son infieles, de tarrúos, de cierre, diestra, miniestra, chivo, carnero. Yo pienso que hay gente, yo pienso que hay hombres o mujeres que deben de estar viviendo la reencarnación en esta vida como en el cuerpo de un chivo, un carnero, un toro o una tora, porque tienen los cuernos así. Es venado. Y no me digan en la esquina que es venado, que es venado. Pero bueno, que en la vida uno siembra lo que uno recoge, y si tú te portas mal, tienes derecho a que la mujer también se porta mal contigo, imagínate tú. Y si la mujer se porta mal, también tiene derecho a que el hombre se porte mal con la mujer. Aquí en la vida, tú siembras chícharos, tú tienes que recoger, tú no puedes recoger frijoles. Si tú siembras frijoles, tú vas a recoger frijoles. Entonces, damas y caballeros, en la regla Dios aborrece a los homosexuales. Y en la regla de Ocha, en la regla de Ifá, todas estas cosas son permitidas. Olodumare no aborrece, la homosexualidad. Olodumare no aborrece a ningún ser humano. Por eso es que yo le digo a la gente, ¿cómo tú me vas a decir a mí que un homosexual no se puede rayar? ¿En qué tratado está ese? ¿En qué patipembe está esa? ¿Qué viejo dijo eso? Bueno, habrán sido los viejos del año 70 cuando prohibieron el abacuá y todos los abacuás se metieron adentro del cuarto de Malongo y muchas cosas se cruzaron.
¿ya? Pero no existe tratado ni por la tierra de Bantú, ni por el Congo, ni por la OCHA, ni existe Ordun Difá, ni nada que diga que un homosexual no se pueda rayar, que no pueda cumplir con su cuadro espiritual, que no pueda cumplir al pie del malongo. Pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Supuestamente Dios, dice la Biblia, que la mujer tiene que ser sumisa y la que sea infiel tiene que ser apedrada. O sea que para Dios la mujer es inferior al hombre y para Olor Dumare la mujer tiene una categoría de superioridad al hombre. El hombre es menor en categoría que la mujer frente a la regla de Ocha y Fay y el espejo de Olor Dumare. La mujer, sea Quintín Bandera, sea Babalao, sea Moordun, sea Osvaldo, la mujer siempre va a ser mayor en categoría que un hombre. Dios aborrece adorar a las imágenes y que la humanidad se arrodille entre otras divinidades. Eso está en Deuteronomio capítulo 5, versículo 8. Escriban con pluma para que no se borre la tinta. Dios aborrece a las imágenes. Está prohibido, está vetado del judeocristianismo. Nadie se puede arrodillar ante nadie. Aquí en la santería y en Ifá nos arrodillamos ante nuestras madrinas, nuestros padrinos, nos tiramos, nos inclinamos, nos de eso. Dios aborrece adorar a las imágenes y que la humanidad se arrodille ante la humanidad. Deuteronomio capítulo 5, versículo. ¿Cómo tú me vas a decir que Dios es Olor Dumare? Si Olor Dumare no tiene nada que ver contra los principios, conceptos legales que tiene Dios. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 8. No te harás ídolos. No adorarás a ninguna imagen, sea hombre o mujer, de aves, animales o peces. No te puedes inclinar delante de ninguna imagen para adorarla de ninguna forma, porque yo, tu Dios, soy celoso. ¿Ok? Y Olor Dumare nos enseña que en la misma posición que nosotros venimos a este mundo, que se llama Ikunlea Villamó, que es arrodillado, que es así, nosotros venimos a este mundo en una posición que se llama Ikunle Abiyamó. ¿Qué significa Ikunle Abiyamó? Quien se arrodilla para poder nacer. Nosotros venimos al mundo así. Así nosotros estamos en el vientre de nuestra madre. Todo el tiempo en forma de feto, en forma de arrodillado. Esa posición para los Yoruba, los Gumí, le llaman Ikunle Abiyamó, quien se arrodilla para poder nacer. ¿Ok? Que es la misma forma que le tenemos que pedir a los orichas, a los Irún Molé y las divinidades. Le tenemos que pedir arrodillado, porque aquí todo se recibe arrodillado. Recibimos nuestro destino arrodillado en el cielo. Estamos 9 meses en el vientre de nuestra madre, arrodillados. Y después cuando nacemos, le tenemos que pedir a los orichas, a las divinidades y a Olor Dumare, arrodillado. Le pedimos pleitesía a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestras madrinas, a tu padrino Babalao, arrodillado. Bueno, en la regla de 8 uno no se arrodilla, uno se tira en el piso. Bueno, depende, porque los hijos de Ochoa si no se tiran, los hijos de Ochoa si se arrodillan en una rodilla para tirarse, los hijos de Ochoa si no se tiran como los demás orichas. Entonces, por si me van a hacer una contradirecta, ven qué me van a decir. Porque la gente a mí me sale en pedacitos directas de todo, esto, lo otro. Pero es que si tú no me sales con algo básico, yo no puedo tomarme el tiempo en salir a discutir contigo algo religioso si tú no estás ni llegando a la mitad de las perspectivas de lo que yo dije en mi directa. ¿Ok? Pero Dios, ya no digan más que Dios es Olor Dumare, que Olor Dumare es Olor Dumare y Dios es Dios. Nosotros somos adoradores de Olor Dumare. Nosotros no somos adoradores de Dios. Quien quiera adorar a Dios, que se vaya para la iglesia, que se vaya... Oye, amén. Tú con todo y tu masonería te voy a tener que bloquear, mi hermano. A ver cómo se pone aquí bloqueado. Ya. Estás bloqueado tú con tu masonería. A mí no me hables de masonería, que hay una pila de masones descarados también. A mí no me hables de masonería. A mí no me hables de masonería. Que yo soy hijo de la viuda y yo le rindo pleitesía a mis queridos hermanos que me muestran el apoyo
y a mi venerable maestro. No me hable de masonería, que la masonería es la masonería, y los masones son los masones, una pila de masones que son una bola de descarado también. Ya te bloqueé de YouTube ahí y estás en time out. No me desconcentra a mí que eso, que yo cuando me inicié en la masonería, ya 10 años como va. Y ya te expliqué que la masonería era una... ¿cómo es esto? Una hermandad filosófica, vivo, no metas la masonería en esto. Aquí estamos hablando de religión, yo no estaba hablando de filosofía. Yo no estoy hablando del Principito, ni de Hermes Trismegistro, ni estoy hablando de las 7 leyes herméticas, ni estoy hablando de nada de esto, mi hermano. Coño, cabrón, la gente le gusta meterse en discordia, todo es un arayé, todo es un problema. No, Bauria, Néstor Roque, es que mira, tú sabes que está lloviendo, y si estuviéramos entre columnas, uno puede manifestarse, expresarse más de otra manera, pero aquí estamos entre una pila de gente que me voy a poner a hablar de masonería con este hombre aquí que no sabe lo que está hablando, mi hermano. Estamos hablando de una cosa que Dios es Dios y Olor Dumares. Mira, Vivo, vente para Facebook ahí con un albure, un querido hermano mío que se llama Osvaldo y Ater Néstor Roque. Ya, no quiero hablar más contigo. Damas y caballeros, vamos a hablar de otra cosa. No me quiero pasar. Quiero llegar, pero no pasarme. Pero Dios apoya la violación. El Dios de los judeocristianos apoya la violación, caballero. En Génesis capítulo 34 dice que cuando Jacob tuvo a 12 hijos, uno de esos 12 hijos era una hembra. ¿Ok? Y cuando el príncipe Siquem violó a la hija de Jacob, Jacob, por supuestamente revelación de Dios, se cayó la boca y Jacob le dio su hija, su única hija que se llamaba Dina, la hija de Jacob que se llamaba Dina. Le dio su hija para que nadie se enterara de la violación, se la dio al príncipe Siquem y el tipo se casó con ella. Pero también en Jueces, capítulo 19, se cuenta cómo la gente del pueblo le dio una señorita a los levitas, para que los levitas pudieran gozar la papeleta un rato. Dios avala el cristianismo, toda esa gente, el judío-cristianismo, avala la violación. Eso en nuestra religión, en el Yoruba, Lucumí, Olor Dumares, vomita ese tipo de actos. Eso es una aberración para nosotros. ¿Ok? Cuando dice que el mismo levita, que era ministro de Dios, le dieron la hija para violarla, la niña del pueblo, y al otro día el tipo dejó tirada a la muchacha en la calle sangrando. Eso está ahí en Jueces, en el libro de la Biblia, Jueces capítulo 19. Y Olor Dumares en Oyecurni Lobbe y muchos otros Odun más dice que los orichas aborrecen la violación. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de un ser machista, y complejista que se vino a dar a conocer de 2000 años para acá. Ya. Porque hace 2023 años para atrás, de 2023 años para atrás, no se conocía la palabra de Dios. Pero de hace 10.000 años para acá siempre se ha conocido la palabra Olor Dumares. ¿Ok? ¿Y cuántas veces Dios no ha destruido la tierra? Incluyendo a niños, incluyendo a inocentes, incluyendo a animales, a mujeres, viejitos. Tenemos a la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 19, versículo 26, donde Dios le dio candela a todo el mundo, que de candela a candelaria, the roof is on fire. Ya todo el mundo cogió candela, matar a todo el mundo. La masacre, la otra vez que Dios mató a todo el mundo, la masacre de los israelitas en el desierto, que está en Éxodo capítulo 32, que después que se escaparon de Egipto, caminaron 40 años y construyeron imágenes, y supuestamente Moisés, por mandato y revelación de Dios, ordenó que todos los soldados cogieran las espadas y mataran a todo el mundo. Mujeres, viejitos, niños. Olofi no es Dios. Olor Dumares no es Dios. Olor Dumares no es Dios. Olor no es Dios. Olofi no es Dios. Alenganí Martínez tiene que ver la directa del principio. Dios no tiene nada que ver con la regla de Ocha y Fa. Dios no tiene nada que ver con nosotros, mi hermano. Nosotros rendimos culto a Olor Dumares. Ustedes me entienden. Muchas gracias, Rita María. Ustedes me entienden. Pero Olor Dumares en Obedí
Porque Moisés hizo eso con la revelación que Dios le dijo a Moisés que matara a todo el mundo, pero en Obed-Edom, Olodumare a nosotros nos da un libre albedrío. ¿Vieron qué lindo? Olodumare en Obed-Edom nos da un libre albedrío, Olodumare, donde tenemos la decisión, la opción de escoger lo que queremos hacer entre lo bueno y lo malo. Por eso es que un santero, un babalao, puede ser católico, masón, abacuá, puede ser etcétera. Porque tenemos ese libre albedrío que nos dio Olodumare. En Génesis capítulo 6, versículo 5, donde habla el diluvio universal, donde Dios le dio preferencia a Noé y a su esposa y a las demás personas, las mató con el agua. O sea, parece que para Dios, Noé era un buen tipo. Ya las demás personas, ya morirse todo el mundo. Pero cuando Olodumare hizo el diluvio universal, Olodumare no le quitó la vida a nadie, a ningún ser humano. Hay que estar claro en eso y hay que estar claro en ese camino de Otrupon Meji y Osarete, donde los dos son donde habla el diluvio universal. Pero aparte de eso, yo no sé qué tamaño tenía la maldita arca de Noé. El arca de Noé tenía que haber sido del tamaño de 150.000 áreas de fútbol, de campo de fútbol, eso. Porque para meter de 2 a 5 millones de especies de animales en ese momento que existía en el mundo, o sea, es algo absurdo. Algo absurdo por completo. También tenemos a Génesis capítulo 9, versículo 12, que dice que Dios primero crea al arco iris. Algo que es completamente absurdo por los yoruba. Porque Olodumare lo primero que creó fue la oscuridad. Éxodo capítulo 4, versículo 24, dice que Dios quería matar a Moisés. Porque eso es lo que hacía Dios en la Biblia. Quería que se fuera en el esbo. Los seguidores de él, cuando algo no le convenía, Dios para el esbo. Olodumare no destruye, Olodumare crea. Olodumare no le quita la vida a nadie, ni piensa, ni siquiera en pensamiento. Olodumare piensa en quitarle la vida al ser humano, porque Omuenillán, no, el arca de Noé, claro que tuvo que ser una historia de ficción. El arca de Noé, una historia de ficción, eso es el arca de Noé. Porque en la cabeza de nadie puede caber que hace 2000 y pico de años puedan caber de 2 a 5 millones de especies animales. Una hembra y un varón. Yo no sé qué tipo de arca era esa. Esa arca tiene que ser del tamaño de Cuba, por lo menos del tamaño de la isla de Cuba, del archipiélago, por lo menos del tamaño de Cuba, por lo menos del tamaño de Haití, de Puerto Rico. Tiene que ser esa arca para que quepan de 2 a 5 millones. Porque imagínate tú. En Cuba no hay 5 millones de diferentes animales, de especies de animales. Saludos a algunos chiporú. Me imagino yo, caballero, es una especie hipotética porque yo no soy experto en estadística en Cuba ni nada de eso. Me imagino yo. ¿Ok? Dios dice en la Biblia, en Deuteronomio 25, capítulo 25, que supuestamente un hombre tiene la obligación de tener un hijo. Escuchen, esto dice la Biblia, esto dice el Dios de los cristianos. No es el Dios mío, porque yo soy Oba Oriate, sacerdote de Oricha, Alagayú, adorador de los Dumares, y Tata en 15 Malón con una contienda. Yo par de la mumba son demonios. ¿Ok? Dios dice en la Biblia, en Deuteronomio 25, que un hombre tiene la obligación de tener un hijo con la viuda de su hermano. Y si ella se niega, será escupida en la cara. Quiere decir que si ahora yo tengo un hermano varón, yo no tengo hermano varones, yo tengo 4 hermanas, 4 tías, toda mi vida me he criado entre mujeres, yo no tengo hermano varón. Si ahora yo tengo un hermano varón y mi hermano muere, la que era mujer de él, que ahora es viuda, yo puedo ser marido de ella. Y si ella se niega, hay que caer la piedra en la cara. Eso lo dice la Biblia en Deuteronomio. Entonces, ¿cuál es la muela visca de siempre que te dicen los cristianos para escudarse? No, es que el Viejo Testamento era el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero que es, y que si después del Nuevo Testamento, después que vino Jesucristo, después que nació Jesucristo, después que vino Jesucristo, que supuestamente nació en el paracaídas de Matías Pérez, porque dicen los cristianos que nació de la Virgen. Ve, después que nació también el Nuevo Testamento, hay una cantidad de atrocidades y una cantidad de disparates imposibles de explicar,
que te dicen que eso lo hizo Dios y es mentira. Porque si nos vamos a ver a la verdad, ninguno de los 12 discípulos que escribió la Biblia, o que hablan la Biblia, o que redactaron la Biblia, ninguno de las personas que conocieron, que escribieron la Biblia, ninguno conoció a Jesucristo. La Biblia se empezó a escribir 138 años después que Cristo murió. No, hermano, ahí le estás dando razón a los cristianos de decir lo que quieran porque pueden leer la Biblia, pero no le estás entendiendo. No, ¿cómo que no le estás entendiendo? ¿Cómo que no le estás entendiendo? Si el único capítulo filosófico que tiene la Biblia es Apocalipsis. El resto de la... Tú tienes que ser anormal. Tú tienes que ser anormal para no entender que Deuteronomios, capítulo 25, dice que un hombre tiene tiene la obligación de casarse con la viuda de su hermano que falleció. Y si esa mujer no acepta, hay que caerle la piedra en la cara. Hay que ser anormal para no entender eso, porque eso está en español. Hay que ser anormal para no entender que Dios mató a todo el mundo con un diluvio. Y en la cuestión de Gomorra, que quemó a todo el mundo en la ciudad, y el diluvio y el arca de Noé, la Biblia lo dice tangiblemente. Y Noé metió en el arca las especies de todos los animales que existían en el planeta Tierra. Uno varón y uno femenino. Uno masculino y uno femenino. Eso está en español. Pero bueno, yo no sé. Entonces, Olodumare en Odiroso considera esto como un incesto, una abominación, una inmoralidad. Porque en Odiroso dice que un hombre no puede estar con la mujer de ningún familiar de sangre de él, porque esto se considera también incesto. Esto está en Odiroso. Así que para los descarados que se la pasan vacilando a las mujeres de sus primos, de sus hermanos, de sus tíos, porque tengo que decir para los descarados, porque eso es un descaro, eso nada más lo hace un descarado. Por eso que a mí no me gusta que nadie venga a mi casa ni nada de eso, antes de evitar un problema. Aparte que Reina se va a respetar sola y la gente sabe dónde dice peligro. Pero para que los religiosos, los que tienen santo hecho, los santeros, los avalados, los bases, que sean descaraditos, los descaraditos que se están fijando en las mujeres de sus familiares, sepan que esto es un incesto y esto está en Odiroso. Os vais detractores metidos en la directa. Déjenlo que goce la papeleta, güey. Ustedes lo único que tienen que hacer es compartir esta directa, dar muchos corazoncitos, muchos likes para que no me la tumben y más nada. Eso es lo único. Los detractores, déjanlo ahí, que gocen la papeleta. Cuando ustedes vean un comentario de un detractor, repórtenle el comentario para que le bloqueen el Facebook 30 días. Eso le va a doler más que yo le diga una ofensa. Pero Dios no ve los Olodumare. La Biblia, que dicen la gente que es la palabra de Dios, dice que Josué, capítulo 3, versículo 21, dice que Ahod, un hombre que se llamaba Ahod, se suicidó enterrándose un cuchillo en el estómago con la mano izquierda, porque rezó, oró, se arrodilló y Dios le habló. Con el permiso de Dios, Ahod se suicidó con un puñal, con un cuchillo en la mano izquierda, se le enterró en el estómago en medio del ombligo porque Ahod tenía el permiso de Dios. Eso dice Josué capítulo 3, versículo 21. Escriben con pluma para que no se borre la tinta. Y el suicidio es completamente prohibido para los ojos de Olodumare, señores. Olodumare aborrece el suicidio y no permite bajo ningún concepto que el ser humano se quite la vida que él mismo o que ella misma da. Anthony, Jesús de Nazaret no es ningún olofi en la religión Lucumí. Si usted está diciendo eso, usted no sabe ni quién rayos es Jesús de Nazaret, ni mucho menos sabe nada de religión Yoruba ni Lucumí. La persona que se quite la vida no se puede suicidar. Julián Ahod se quitó la vida enterrándose un cuchillo en el estómago porque tuvo el permiso de Dios. Eso está en Josué capítulo 3 versículo 21. ¿Quieres que te saque la Biblia y te lo lea?
Dime si quiere que le saque la Biblia. Pero mira, él quiere que yo le saque la Biblia y se lo lea. Si ustedes quieren que yo le saque la Biblia y le lea estos versículos bíblicos que yo le estoy diciendo, con mucho gusto lo hago. Entonces, pero vamos ahora a otro punto, de por qué Dios no es Olodumare, por qué Olodumare es una divinidad mucho más respetable, mucha más antigua. Dios es un niño de teta al lado de Olodumare, damas y caballeros. Muchos hombres mataron con la bendición de Dios. Mató David y Dios dijo, claro, eso no. Mató Sansón y Dios le dijo, mi hijo, tú mató. Muchos hombres mataron con la bendición de Dios. De hecho, y aquí en la religión Yoruba Lukumi, hasta para sacrificar un pollito, tú tienes que pedirle permiso a las divinidades, a los orichas, porque ningún ser humano está autorizado a quitarle la vida, ni a matar ni a una planta, ni a un animal, ni a un ser humano, ni a nadie. ¿Ok? Porque Olodumare no le puede quitar, no autoriza a nadie que le quite la vida a lo que Olodumare creó. Pero aparte de eso, para Dios está prohibido afeitarse la cabeza. Dice Josué, capítulo 16, versículo 17. El libro de Josué en la Biblia, capítulo 16, versículo 17. Que Sansón perdió la fuerza porque se afeitó la cabeza y Dios le quitó su fuerza. Por otra parte, Olodumare bendice una cabeza afeitada porque en nuestra religión se cree que la maldición está en el pelo. La maldición está en el pelo. Olodumare bendice una cabeza afeitada. Por eso, en todas las iniciaciones de Ifá y de Ocha, hay que afeitarse la cabeza. Yo no creo en coronita, yo no creo que un chino se cayó en un pozo, yo no creo que soy figura pública con 7,000 seguidores, que no me puedo cortar el pelo, que tengo que ir al trabajo. Hay pelucas. Las pelucas existen desde los tiempos de España, desde los tiempos de Ñaña Seré. Y hoy en día, todo el mundo quiere que el santo lo bendiga. Todo el mundo, dame dinero. No, Marina, pero dame una rebaja, Parino, pero dame una rebaja, el santo está carísimo. Está carísimo, pero dame una rebaja. Y después que uno le ayuda económicamente, te dicen que no se quieren quitar el pelo. No, conmigo tú vas, tumba cata y pon quinqué. Te puedes ir para Miami, que das una patada en cada esquina y salen 1,000 santeros. Te puedes ir para México, que das una patada en cada esquina y salen 2,000 santeros. O te puedes ir para Cuba, que das una patada en cada esquina y salen 5,000 santeros. Yo respeto lo que se han asentado Ocha con corona, pero yo, como tal, no hablo mal de la corona, pero yo no creo en corona. Si no hay un Osun, un Fifi, si no hay... Julián, como masón, como hijo de la viuda, lo que das es vergüenza. Porque un masón expresándose de esa manera, primero, un masón expresándose de esa manera es un asco de persona. Segundo, el masón verdaderamente estudiado nunca le va a la contraria a la teología, a la ideología mitológica o filosófica de otro pensar, de otro ser humano, porque en la masonería, la primera regla de la masonería es que todos tenemos que respetar la forma de pensar de todo el mundo. Ya al momento que tú me estás diciendo ahí que es un cuento solamente, no creo ni en ti, ni en tu escuadra, ni en tu compás, ni en el icono, ni en el iconocito ese que tú tienes ahí. No creo en ti en ninguna de las maneras. Así que no me estés poniendo puntico y coma, que todos los punticos y coma y las abreviaturas de la masonería están en Google. Tú lo mismo puedes ser una persona disfrazada, una persona enviada, que no creo en ti. ¿Ok, mi hermanito? Dale un beso ahí y que sueñes conmigo esta noche. Pero yo no creo en ti, así que no me pongas a mí de nada de eso. ¿Ok? Que acá hay una pila de aprendices masones diciendo que son maestros, los míos, santeros, avalados, que los mismos los cogió, o bases diciendo que son maestros, que si son estos, que si son los otros, y son aprendices. Pero bueno, imagínense ustedes. Julián, ¿tú sabes por qué no te voy a contestar, mi hermano? No, Lilia, no lo voy a bloquear. Yo no le puedo contestar a él porque si yo le contesto el por qué existe más de un Dios, yo voy a revelar
un secreto masónico. Y eso es lo que yo no puedo caer en el descaro ese. Yo no puedo revelar un secreto masónico, que es uno de los primeros secretos que tú presencias antes de la iniciación. Y cuando a ti te dan el grado de maestro masón, es cuando tú te das cuenta de por qué en tu iniciación de aprendiz, eso que estaba ahí, por qué razón estaba ahí. Pero vamos a dejárselo de tarea a Juliana, que mala eres. Damas y caballeros, Olor Dumare bendice. Claro que es un falta de respeto y a ese, pero yo no le voy a prestar atención a él porque ya desde el kilómetro cero yo me estoy dando cuenta que es masón, porque un masón no se expresa de esa manera, hermano. Te lo garantizo. No, Dave, no es que me ponga a su nivel, pero hay que explicarle sin malas palabras, sin obscenidades, por la ribita, el por qué sí existe más un solo Dios. El por qué sí existe más un solo Dios. O más de una sola espiritualidad, más de una esencia supernatural que le dio vida a este mundo. Porque si vamos a hablar de Dios, el primer nombre, yo no voy a convertir esta directa en una directa masónica, pero la primera, para empezar, para los masones no se llama ni Dios. Para los masones se llama el gran arquitecto del universo. Para los masones no se llama ni Dios. Entonces los masones también se tienen que quitar la palabrita de Dios de la boca, porque nosotros somos hijos del Gadú, del gran arquitecto del universo. Pero bueno, esa se la voy a dejar por ahí. Esto no es una directa masónica ni nada de eso. Vamos a salir de ese plan. Entonces, por otra parte, Olor Dumare bendice una cabeza afectada. Ahora, dice Dios, la Biblia, que Dios envía espíritus malignos. Por ejemplo, si vemos primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 14 hasta el 23, dice que los espíritus malignos pueden provenir a veces de Dios. Eso está ahí. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Los espíritus malignos a veces pueden provenir de Dios. Y en la regla de 8 a Ifá, Olor Dumare no le manda ningún espíritu maligno, ni espíritu oscuro, ni el gumburucú a nadie. Olor Dumare no puede ser Dios. Jeremías, capítulo 20, versículo 7. Y Ezequiel, capítulo 14, versículo 9, dice que el Dios de los cristianos, de los judíos cristianos, engañó a su propio profeta para deshacerse de él. O sea que hay muchos pasajes bíblicos que establecen que Dios engañaba a sus seguidores para conllevarlos a la muerte. Sin embargo, Olor Dumare nunca ha engañado a nadie, porque Olor Dumare no puede decir mentiras, porque si no iría en contra de su esencia como tal. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2, dice que para Dios existen 3 cielos. Para Dios existen 3 cielos, 3 cielos. Métetelo en la cabeza que Dios no es Olor Dumare. Cabeza serrín. Dios no es Olor Dumare. En la Biblia, Dios. Vete para 2 Corintios, capítulo 12, versículo 2, y vete para Apocalipsis. Dios creó 3 cielos. Olor Dumare creó 7 cielos. Para la mitología de Oruba, nosotros creemos que existen 7 cielos. Por eso es que podemos reencarnar 7 veces. Métetelo en la cabeza. Pero aparte de todas estas razones con base y prueba que les estoy exponiendo de por qué Dios no es Olor Dumare, tenemos que ver que los cristianos reciben a Dios en su corazón. Después que son drogadictos, después que son alcohólicos, después que robaron, después que mataron, después que vivieron de la vida fácil, después de las mujeres la vida fácil, después que los hombres hicieron y deshicieron, se meten a cristianos y reciben a Dios en su corazón. Pero en el Yoruba Lucumí, Olor Dumare no se recibe, porque nosotros creemos que cada cabeza que habita en este mundo es una representación directamente de Olor Dumare. De manera que, ¿qué significa esto? Significa que cada uno de nosotros somos nuestro propio Olor Dumare, que existe en el planeta Tierra, que proviene directamente de la vena
de una molécula, de una esencia de Olodumare, el creador de la existencia del universo. O sea que cada persona que tiene un Ori en la tierra es una vena horta, una vena horta directamente de Olodumare. So, cada persona es un dios en la tierra. El escritor Abelis escribió en el 1894 acerca de Olodumare. Los nativos dicen que Olodumare disfruta de una vida completa, de la ociosidad, del reposo, que se la pasa durmiendo y descansando todo el tiempo, escribió Ellis. Porque Olodumare es demasiado indiferente a ejercer cualquier control sobre los asuntos terrenales. El hombre no pierde su tiempo en rendirle culto a Olodumare, porque Olodumare se llega solamente a él a través de los orichas. Ellis, 1894. O sea que Olodumare, nosotros llegamos a través de Olodumare, pidiéndole a través de los orichas, pidiéndole a través de los 401 Irún Molé. Por la parte del judeocristianismo, de la única forma que se puede llegar a Dios es a través mediante Jesucristo. Que te voy a hablar de Jesucristo ahora porque ese también fue un personaje histórico, a su manera. Después, Leo Frobenius escribió 19 años después diciendo que Olodumare no puede ser alabado, no es alabado ni es recibido de ninguna manera, solamente a través de su mensajero mayor que es Orichanlá, el Cuarejo Batalá, el verdadero mensajero de Olodumare, la divinidad máxima de todas, el jefe de todo el panteón Yoruba, la cabeza máxima, el Eri Efa, no es el Erifa, el Eri Efa Yeikulobi. El Eri Efa Yeikulobi, el Eri Efa Wamu Wamu. El Eri es Batalá, el Eri es Fa, Ye y Kulobi, Aye y Kulobi. Te estoy descifrando lo que canta la canción en las palabras por parte. Entonces tenemos que ver que en tierra Yoruba el culto a Olodumare, ¿cómo se llama el culto a Olodumare? ¿Cómo se llama la adoración a Olodumare? Orisa Baye. Le estoy regalando esta para que la escriban con pluma. Orisa Baye. Agbaye, Orisa Agbaye es como se llama el culto de Olodumare en tierra de Yoruba. Orisa Agbaye significa la cabeza divinizada en la tierra. ¿Y por qué la cabeza divinizada en la tierra? El culto de Olodumare se llama la cabeza divinizada en la tierra. Porque cada cabeza humana que existe en el plano terrenal es una molécula, una partícula, una esencia directa, un clon, una copia del espejo de Olodumare. De manera que la única forma que el ser humano puede adorar a Olodumare es con su cabeza, con sus acciones, con sus cantos, pidiéndoles, rezándole y mediante su propio carácter conductual. Pero Dios en la Biblia tuvo también muchos errores garrafales, de acuerdo a lo que está escrito. En primer lugar, en el jardín de Edén, Adán y Eva, se asume que Dios creó a Adán y Eva con la intención de vivir una vida eterna, eternamente en el Edén. Y lo que me cuesta comprender es por qué si Dios supuestamente es omnisciente, o sea, es decir, que lo sabe todo, parece que Dios no sabía que Adán y Eva se iban a comer la fruta del árbol prohibido. Y por consecuencia pecarían. Y que su maravilloso plan de el eterno jardín del Edén nunca se iba a cumplir por un error que él mismo había cometido. Porque Dios dice, bueno, yo lo sé todo, yo soy omnisciente, omnipresente, omnipotente, yo lo sé todo, yo estoy en todos los lugares, analicen lo que yo les estoy diciendo, yo voy a construir, voy a crear un hombre y una mujer para que vivan en ese jardín para siempre, forever and ever. Pero coño, Pipo, si tú lo sabes todo, tú no sabías que lo que supuestamente tú creaste, ellos iban a pecar y eternamente iban a ir en contra de tus leyes, supuestamente.
y que tu maravilloso plan nunca se iba a cumplir por un error de usted mismo. Entonces, ¿qué me van a decir? Que Dios no sabía que sus propias creaciones iban a ser imperfectas y que se iba a equivocar. Pero en fin, el asunto es que su plan maestro se echó a perder y nosotros nos quedamos sin paraíso terrenal. Segundo punto, el diluvio universal. Parece que entonces a Dios no le gustó lo que creó al principio, que él mismo lo había creado, y decidió hacer una cosa muy brillante. Vaya, algo de Albert Einstein. Se le ocurrió a Dios inundar la tierra completa, matando a todos los seres humanos, según Dios, porque todo el mundo era malo, dice la Biblia. Entonces se murieron todos, una pila de niños, una pila de viejitos, de personas mayores, muchos animales inocentes y personas que no tuvieron la culpa de muchos errores de otras personas. Pero bueno, parece que algo volvió a salir mal y en muy poco tiempo después que se terminó el diluvio, vuelve a llegar la maldad a este mundo. Porque de nada sirvió lo del paraíso de Adán y Eva. Después de nada sirvió lo de Caín y Abel. Después de nada sirvió el diluvio. Después de nada sirvió lo de Sodoma y Gomorra, que se llenara de candela la tierra y matara a todo el mundo. Seguimos viviendo en un mundo que no tiene arreglo. ¿Ok? Entonces, esto es completamente algo ilógico que nunca haría Olor Dumares, ni los Irún Morén, ni los Orichas. Tercer punto, Moisés y la tierra prometida. Vamos para allá. YouTube, les voy a pedir de corazón, con el corazón en la mano, con el alma, con el pecho en la mano, les voy a pedir que por favor, le den un like a esta directa. Tenemos casi 300 personas conectadas en YouTube. Por favor, denle un like, un me gusta, suscríbanse a mi canal de YouTube. Vamos a suscribirnos a mi canal de YouTube para pronto llegar a 100.000 suscriptores, 100.000 seguidores. Por favor, los que están conectados en YouTube, mi gente de YouTube, solamente toquen el botoncito de la manito, del dedito, y denle un like a esta directa, a ver si podemos llegar a los 200 likes, que ya tenemos 180 likes. Denle un like a la directa y aprieten el botón que dice suscribirse. Suscribirse y la campanita que está al lado que dice todas. Entonces, tercer punto. Moisés y la tierra prometida. ¿No? Dios le promete una tierra a Moisés. Parece que después de tantos fracasos que tuvo Dios, porque Olor Dumares, para mí, Olor Dumares es una esencia perfecta. Pero el Dios de los judíos cristianos, el Dios de ustedes los cristianos, ustedes los que son cristianos, ese es un Dios fracasado. ¿Por qué tengo que decir que es un Dios fracasado? Porque lo único que veo en el Dios de los cristianos es fracaso tras fracaso. Y con artículos, pruebas bíblicas. Entonces Dios se da cuenta que es imposible eliminar el mal de este mundo y decide salvar solamente a su tribu favorita, que eran los israelitas, y escoge a un solo hombre para que represente a todo el mundo. Y le dice a Moisés, bueno, ahora yo voy a sacar a toda tu gente de toda la esclavitud egipcia y les voy a dar a ustedes la tierra prometida. Todos ustedes voy a hacer un crúgoro, voy a hacer un equipo y a todos ustedes lo voy a sacar y tú vas a hacer el chavia. Tú vas a hacer el yamba de lo que es el crúgoro de tu juego y tú vas a irte con toda esa gente por ir para allá y te voy a entregar una tierra prometida. Le dice a Dios a Moisés. Entonces yo me imagino que lo haya hecho con la intención, cuando alguien te promete algo, que tú mejores tu forma de vivir, que tú mejores para una paz, una armonía, que tú salgas de la esclavitud para cambiar, para vivir en la paz, en la armonía, mira las locuras de YouTube, que no me meta con ese Dios porque voy a salir perdiendo. Escucha para allá. Yo voy a perder el día que al Gayú le dé la gana que yo pierda, el día que Uri, mi partícula, que es una representación directamente de los Dumares, le dé la gana que yo pierda. Y el día que los Dumares dictamine que ya mi tiempo se acabó en esta tierra, va a ser el día que yo voy a perder. Pero bueno, entonces, damas y caballeros, yo me imagino que Dios quiso haber sacado a los israelitas de Egipto y para que Moisés lo guiara, para entregarle una tierra prometida, para que viviera una vida feliz. Entonces, después de Moisés pasar con toda esta gente, después de que Moisés pasó por muchas guerras,
Después de haber pasado por miles de asesinatos que mataron una pila de gente en camino en el desierto. Después que se metieron 40 años en el desierto, toda esa gente pobrecito caminando. Después que se murieron una pila por falta de agua y de comida, que eso es histórico, eso sí existió. Después que hubieron muchas guerras en el camino en esos 40 años. Muchas esclavitudes, como la esclavitud de los persas, la esclavitud de los de Mesopotamia, la esclavitud de los romanos, la esclavitud de los musulmanes. ¿Dónde llegó la tierra prometida que le dijo Dios? Nunca llegó. Entonces, de una promesa, de una tierra prometida, que se la prometió hace 3000 años, que Dios les prometió, parece que los judíos se quedaron esperando esos deseos de esa tierra prometida, que nunca ha llegado, y los cristianos siguen diciendo que Jesús va a venir. ¿En dónde va a venir? Va a venir en tren, Jesús va a venir en Uber, porque ya estamos en tiempos casi que los carros andan volando. De aquí a que cuando Jesús venga va a ser a lo mejor en 200, 300 años más, pero yo pienso que puede venir volando desde la galaxia, en un carro, en un Lamborghini, en un Toyota, en un Ferrari, porque ya tenemos carros voladores. Jesús va a venir en un carro volando y sin licencia, así que si lo para el policía hecho en camino del cielo para acá, le va a meter la tiza, ¿ok? Entonces, ¿cuántos puntos? No, de esta sí se cae en la red. De esta. La gente va a decirle a Davidcito, yo no puedo contigo a estas alturas, tú salir a decir que Dios no ve los tumares, Davidcito. Te voy a coger por cuello, pero Dios no ve los tumares. Dios no ve los tumares. Imposible. Y si estás recién conectado, después que termine la directa, puedes regresar al principio de la directa para que puedas ver decenas de exposiciones. En el Greenhouse, a lo mejor, como Santa Claus, así va a venir Jesucristo. Porque así como lo pintan los cristianos, que Jesucristo va a venir en su de eso, de Santa Claus, como dice Apocalipsis, y ya tú sabes. Entonces, ¿cuántos puntos? Jesús y el paraíso celestial. Parece que como todo lo demás le falló a Dios, como todo, dice Cantero, me va a pipí. Parece que como todo lo demás le falló a Dios, porque todos los planes de Dios hasta ahora han fallado. No ha disparado en un chícharo, Dios no ha disparado. Por lo menos Dios de los cristianos, yo no sé de los dumares es mío, pero el de los cristianos no ha disparado en un chícharo. Parece que todo lo demás le ha fallado, entonces Dios en su infinita sabiduría abandonó por completo la idea de eliminar el mal. Porque claro, obviamente era imposible, pero se le ocurrió otra cosa. Se le ocurrió enviar a su hijo Jesucristo para decirle al mundo que Jesús era la salvación. Supuestamente lo que hizo Dios. Entonces, pobrecito, a mí me da una lástima de Jesucristo de madre, porque coño, si yo hubiese estado vivo en sus tiempos, él lo hubiese consultado, lo hubiese llevado por el buen camino de la Ocha y Fa, yo lo hubiese hecho santo, no sé, un batalá, una cosa de esa, para que le dé cabeza. Porque el pobre Jesús se la pasa 30 años de carpintero. El tipo trabajando en una factoría. Jesucristo se la pasa 30 años. Davidcito los cargan luego a los cristianos. Escuchen, cristianos, Jesucristo se la pasa 30 años trabajando como carpintero en una factoría en Jalía. Y después que se la pasa 30 años trabajando como carpintero, a los 30 años se le ocurre al pobre Jesucristo empezar a decir que él era el enviado de Dios. Ay, Madre María Purísima. Entonces, Jesucristo terminó como el cuento de José Martí, que era escritor, y el día que se le ocurrió montarse en un caballo, pobrecito, el primer machetazo lo recibió José Martí. Porque eso fue lo que le pareció, pobrecito José Martí. El primer machetazo lo cogió José Martí en la cabeza. Pipo, tú hubieses quedado escribiendo libros. Tú no naciste para estar tirando machetazos y nada de eso. Tú naciste para escribir libros, poesía, tantas cosas lindas que nos legó nuestro querido José Martí. Así terminó Jesucristo, igualito a José Martí. Es más, que yo me imagino que José Martí hace una reencarnación de Jesucristo, no sé, una cosa de esa, de que José Martí, lo más probable es hacer una reencarnación de Jesucristo. Porque fue mal parecido a lo que le pasó a Jesucristo. José Martí toda la vida escribiendo cuando se le ocurrió montar su caballo. El primer machetazo que vino para allá lo cogió en su cabeza. Jesucristo vivió 30 años de vida, toda la vida trabajando de carpintero. Y cuando el tipo salió a predicar, a los 30 años toda la vida de carpintero en una factoría de Jalía, el tipo lo matan.
Se metió 3 años solamente, se la pasó 3 años predicando, diciendo él que era el enviado del Hijo de Dios. No, me necesitan que me va a subir la presión. Ponga para afuera. Hazlo bien. Porque lo único que Jesucristo duró predicando la palabra disque él del evangelio fueron 3 años, más nada. Por eso es que ahí viene la frase en Cuba a la hora que murió Lola, a las 3 de la tarde, porque Jesucristo lo único que duró fueron 3 años y fueron los 3 años más sufridos de su vida. Por eso es que murió a los 33 años de edad, 30 años trabajando como carpintero. Y después 3 años predicando la palabra, diciendo él que era la palabra de Dios, según él. Entonces yo la verdad, lo que no entiendo, damas y caballeros, con el mayor respeto, yo tengo derecho a estudiar y a pensar por mi propia cabeza. Yo no tengo que pensar con la cabeza ni del pastor, ni del papa, ni de la Biblia. Yo tengo mi propia cabeza. Muchas gracias, René. La gente está encarnada con el gorro mío. Que Jesucristo era hijo de Ogún porque lo traicionó. Bueno, ya eso sí es mucho. Yo que era hijo de Ogún, ya ahí sí no me atrevo. La tierra de Ogún, la tierra de Iré, está muy lejos de Jerusalén. Pero bueno, entonces yo la verdad no entiendo qué diferencia, vamos a poner ahora a funcionar las neuronas. ¿Qué diferencia hay de la historia antes de llegar a Jesucristo en cuestiones de podredumbre, de maldad, de penuria? Tú eres el Dios del YouTube y de los más. ¿Qué diferencia hay antes de Jesucristo cuando habían enfermedades, penuria, hambre, maltrato? José Martí le dieron un tiro. Bueno, Francisco, tal vez le dieron un tiro, ya, yo no estaba ahí, mi hermano. Si le dieron un tiro, bueno, un tiro, un machetazo, un tiro. Al final del día la cuestión fue que se murió el pobre José Martí. Se hubiese quedado de escritor y no salirse de sus costumbres y hábitos, como hizo el Dimei. Entonces, ¿cuál es la diferencia, pueblo religioso, de Jesucristo antes de venir a este mundo y después que se fue en este mundo? ¿Cuál es la diferencia? Porque que yo sepa, no dejó ninguna diferencia que digamos. No hubo ninguna salvación, no hubo ningún cambio, no hubo ninguna diferencia y no hubo gran cosa que tú digas, bueno, antes de Jesucristo, no sé, estaba el catarro y después de Jesucristo se fue el catarro, más nunca llegó el catarro. La cosa se puso igual o peor. Porque la maldad siempre ha existido de toda la vida. La maldad viene desde los tiempos de animales. Desde los animales nosotros los seres humanos heredamos la maldad. Porque la situación de la humanidad, imagínate tú. Por eso yo no estoy de acuerdo. Cada vez que yo escucho un santero, un religioso, un obá, un babalao, un santero diciendo la palabra amén. Cada vez que yo escucho la palabra amén de un santero, yo digo, coño, pero no me digas amén. No me digas amén que te voy a bloquear. Hay 2 palabras que yo odio, detesto, hasta la sepultura. Que me manden un mensaje y me digan 2 palabras. Hacer y amén. Hacer de dónde, hacer es un conjunto de monos, yo no lo conozco usted me trata de usted, o me trata de David, o me trata de doctor, o me trata de Obá, o me trata con el respeto de la jerarquía religiosa que tengo. Simplemente me dice David, pero hacer de dónde. Entonces, y cuando me dicen amén, Obá, amén, yo digo, ay mi madre. Entonces yo me quedo frío. Nosotros tenemos que decir H, señores. Porque el H es lo que nace directamente de los Dumares. Y los orichas, para que todo tenga vida, esencia y espiritualidad en la tierra. Eso es H. Mira, esta agua es H. Este café es H. Este sostenedor de teléfono es H. ¿Por qué H? Porque esto cumple un propósito en esta tierra. Esto aguanta 2 teléfonos a la misma vez. Todo, la fosforera esta, el mouse todo es H.
esta gorra es H. Aquí todo tiene espiritualidad, todo tiene propósito, todo tiene esencia. Todo lo que en esta vida se cumpla para un propósito, una esencia, una espiritualidad, tiene H. Roy García, Olor Dumare creó a Dios. Bueno, si tuviéramos que poner una hipótesis, esa fuera la mejor, la mejor de todas. Olor Dumare creó a un Irún Molé que lo llamaron Dios, que dicho sea de paso fue uno de los Irún Molé más fracasados. Porque el Dios de los cristianos ha sido, si fue un Irún Molé, si Olor Dumare creó a Dios y Dios fue uno de los 400 Irún Molé primordiales de Olor Dumare, entonces tuvo que haber sido uno de los Irún Molé más fracasados que ha existido celestialmente, a ponerlo de esa manera. Entonces, la palabra, dicen los romanos que amén proviene del latín así sea. Pero amén en realidad no significa así sea. Amén en realidad no tiene nada que ver con la palabra H. La etimología de la palabra amén, la procedencia de la palabra amén en realidad proviene de dos palabras en hebreo que se llaman ani mamín. Ani mahamín. De ahí proviene la palabra amén. De ani mahamín. Maj, sin escupir, cuando lo diga no escupas. Maj, así. Maj, ani mahamín. De ahí viene la palabra amén, de anima jamín, que significa yo creo. Que en realidad, anima jamín, que de ahí nació la palabra amén, en realidad eso es una palabra que proviene de la tribu los semitas. Brandita riéndose. Proviene de los, no, a la directa hay que agregarle un poquito de que se rían la gente, de cómico, chiste. Que en realidad esa palabra viene de los semitas, pero amén no tiene nada que ver con H, para nada. Ni Dios tiene nada que ver con los orichas. Porque nosotros tenemos nuestra propia mitología de cómo nació la palabra orisa. Entonces, ¿cómo nació la palabra orisha? ¿De dónde viene la palabra oricha? ¿Cómo surgió por primera vez la palabra oricha? Les voy a regalar esta. ¿Ustedes quieren que compartan con ustedes de dónde nace la palabra oricha? ¿Cómo se creó la palabra oricha? ¿Quieren que comparte? Una pila de gente. Ya, eso me gusta, que se vayan de Facebook y vengan para YouTube. Traer la gente para YouTube, Eso es lo que me gusta. Facebook está 200 y pico, 250. YouTube estamos explotados. Eso es lo que yo quiero. Que estén en YouTube. Porque ya cuando yo llegue a 100,000 seguidores, 100,000 suscriptores en YouTube, yo dejo de transmitir por Facebook. Me quedo con esta página Centro de Estudios Lucumí para escritos, para enseñanzas, para fotos. Obviamente esta página nunca se va a cerrar. O bueno, si me da otra vez en 4 o 5 años para hacer directa por aquí, pero lo voy a meter fuego a YouTube. Directa por YouTube, directa por YouTube. No, Mauri me está diciendo entonces por qué pusiste un tipo de gorro verde, con gorro verde diciendo que era balado nigeriano, diciendo la palabra amén. Tú eres, Mauri, la gente se pasa. Caballero, ese muchacho es babalado, lo que pasa es que ese muchacho, la mitad de la familia por parte padre es babalado y la otra mitad de la familia por parte madre son cristianas. Y entonces el muchacho ya dijo amén, normal. Pero yo te voy a decir algo, no se creen que porque un hombre que sea negro, que sea yoruba, hay muchos yorubas que están perdidos, más perdidos que un campo de lechuga. No se crean que todos los yorubas, todos los negros esos, porque sean yorubas, son una ciencia. Que aquí hay una pila de yorubas que le han robado el dinero a la gente por teléfono, han mandado poderes de Irba Ordun, de Manodorula, se prestan para ese descaro y no saben dónde están parados. Una pila de yorubas. Hay algunos que son buenos, pero muchos son malísimos. Malísimo, es como decir el cubano, no crean que todos los cubanos tienen H, no se crean que todos los cubanos son buenos espiritistas. Yo le decía eso en México a mis ahijados. No, padrino, que en Cuba, pero es que todos los cubanos, tú no puedes decir que todos los cubanos son buenos avalados. Porque yo conozco cubanos avalados, que vaya, hay que decirle, mijo, date un tiro y muere lejos. Yo conozco cubanos que son malos espiritistas, malos paleros, malos santeros, malos bases, que no, ya, el ABC, no llegaron
a la D. Entonces, según el mito de la Yoruba Orichalogía, según el mito esta mosca, yo te voy a casar, tú te salvas. La caso, si yo las caso a ver, chicos. Según el mito de Yoruba Orichalogía, dice que el nombre de Orisa fue utilizado por primera vez en esta vida, en este mundo, para darle un título a la más grande y máxima divinidad de la tierra de Yoruba, que se llama Obatalá. Y dice la mitología que Orichanlá, el cual se llamaba Obatalá, y Orúmila, los dos habían bajado al mundo para completar las funciones que Olodumare les había dejado. Porque todas las cosas en la tierra se habían atrasado, se habían estancado, nada evolucionaba. Y entonces Obatalá, cuando llegó a la tierra, cogió por su camino y Orúmila cogió por el de él. Las consultas se van a abrir mañana. Quien quiera una consulta conmigo puede ir a davidalargayu.com mañana y se van a abrir las consultas mañana. Las consultas se van a abrir solamente por 24 horas o 48 horas. Augusto tiene que verla directa desde el principio, mi hermanito. Entonces, para no salirnos del camino, dice que Olodumare manda a Orichanlá, que es Obatalá, y Orúmila a la tierra. Pero Orúmila se empieza a dedicar a sus cosas y Obatalá dice, yo quiero hacer otras cosas diferentes. Entonces, Obatalá, cuando llegó a la tierra, fue a un mercado de esclavos que estaba en la tierra Emure y compró a un sirviente. Obatalá compra a un esclavo, que el esclavo de Obatalá se llamaba Atowodá. El esclavo de Obatalá se llamaba Atowodá, que la palabra Atowodá significa aquel que uno trae en su cabeza. Atowodá, Atowodá, aquello que uno trae encima de su cabeza, sobre su cabeza. Entonces Atowodá, que era el esclavo de Obatalá, era muy servicial y al principio era muy cordial con Obatalá y le cumplió a Obatalá todo lo que él quería hacer, y por eso Atowodá le llegó a dar a Obatalá muchas satisfacciones, lo complacía en todo. Pero Atowodá, al tercer día de haber sido comprado, le dice a su amo Obatalá que le diera un lugar en donde él podía trabajar y cultivar. El esclavo le dice a Obatalá, yo creo que tú me dejas un lugar en donde yo pueda trabajar, cultivar, sembrar, cosechar. Y esta petición, la máxima divinidad, que era Obatalá, le dijo, bueno, está bien. Y Obatalá le da su consentimiento a Atowodá, a su esclavo. Entonces Obatalá lleva a Atowodá, a su esclavo, a una tierra que estaba ubicada, que estaba en una colina, o sea, en una montaña que estaba cerca de su casa. Entonces cuando Atowodá llegó a la finca que Obatalá le había dado para que trabajara, ¿ok? Al momento, al primer día, Atowodá pudo construir y preparar todo su trabajo. Y esto impresionó mucho a Obatalá. Mucho lo impresionó tanto que Obatalá depositó toda su confianza en Atowodá. Pero en el corazón de Atowodá era malo, era maligno. Y empezó a tener deseos de asesinar a Obatalá. Escuchen para que sepan de dónde proviene la palabra Orisa. Ya Obatalá le da toda la confianza. Atowodá empieza a planear cosas malas en contra de Obatalá. Los pensamientos asesinados. Y Atowodá se la pasaba todo el tiempo planeando cuándo y cómo sería el mejor momento, la mejor manera de realizar su asesinato, hasta el día que encontró la manera en cómo matar a Obatalá. Entonces, o sea, cuando digo Obatalá me refiero al personaje que se llamaba Obatalá. Entonces, un día Atowodá ve que había una loma de piedras en la finca y Atowodá descubre que aflojando la piedra, aflojando la tierra por debajo de la loma de piedra, esas piedras podían rodar fácilmente la loma, y al rodar esas piedras como rueda, la loma para abajo iba a ser como una bola de nieve, que la bola de nieve empieza chiquita y es así, se va convirtiendo más grande y más grande y más grande, cuando llegas a un bolón de nieve de este tamaño que te va a hundir en la tierra. Entonces dice Atowodá, si yo todo este grupo de piedra que está aquí en una loma grande de piedra, la aflojo por abajo de la tierra y empujo esta loma para abajo, cuando empiece a dar vueltas esta loma de piedra se va a convertir en una bola de piedra
Entonces, damas y caballeros, Atogordá que hizo, dijo, voy a empujar esta loma de piedra y eso va a golpear a Obatalá en la cabeza desprevenidamente cuando él llega aquí a la finca. Entonces Atogordá cuidadosamente escogió la piedra y se puso a trabajar en base a esto. Y en poco tiempo, Atogordá estuvo preparando y se puso a esperar el momento correcto para poder empujar toda esta cantidad de piedras Obatalá que empezó a asesinar. Entonces al otro día la máxima divinidad Obatalá había emprendido el camino para visitar la finca, la granja, y desde la punta de la montaña ya Atogordá había detectado a Obatalá porque Obatalá venía vestido en su ropa blanca como siempre, porque Obatalá era lo que hacía distinguir fácilmente a Obatalá de las demás personas, los demás orichas. Y cuando Obatalá llegó a la finca, Atogordá lo vigiló y cuando estuvo seguro que no tenía escapatoria, Atogordá empujó la cantidad, la loma de piedra grande, se la empujó para arriba a Obatalá y la loma empezó a correr hasta que se convirtió en una bola grande y impactó a Obatalá en la cabeza, ¡pum! Y Obatalá murió al instante. Obatalá falleció al instante. Y el cuerpo de Obatalá se convirtió en una piedra gigante, pero esparcida, en una piedra que se rompió completa y se rompió en muchos pedazos. Entonces, cuando sucedió esta tragedia, sucede y acontece que Orúmila se entera de lo sucedido, porque yo a los oídos de Orúmila, porque Orúmila siempre estaba en todo, y al momento Orúmila fue al lugar donde había muerto Obatalá para ver qué había sucedido. Entonces, después que Orúmila llorara y se lamentara del acontecimiento, porque Orúmila fue una divinidad que respetaba mucho y quería mucho Obatalá, Orúmila realizó una ceremonia que hizo posible volver a reunir todas las piedras esparcidas que estaban regadas, las cuales Orúmila las juntó, y todas las piedras que formaban el cuerpo de Obatalá, Orúmila las metió en una calabaza y las llevó para atrás, para la tierra de Obatalá, la ciudad de la máxima divinidad que era Obatalá, y la llevó para la tierra de Iranje. Cuando Orula llega a la tierra de Iranje, Orula dejó una parte de las piedras en la tierra de Iranje y las demás piedras Orúmila las distribuyó alrededor de todo el mundo. Y Orúmila le puso por nombre a estas piedras Ounti Arisa, que significa lo que fue encontrado roto y reconstruido. Ounti Arisa, lo que yo encontré roto y lo reconstruí, refiriéndose a la máxima divinidad Obatalá, que él había, que se había roto y él volvió a construir. Entonces, desde aquí es que nace el nombre de Orisa, el cual es una contracción de la frase Ounti Arisa. Y así fue que se empezó el culto de los orichas por primera vez, cual al primer oricha que se le rindió tributo y adoración fue a Obatalá. Y desde ese día a Orúmila se le dio el título de aquel que arregla las cabezas. Por lo tanto, Obatalá es el constructor de las cabezas y Orúmila es el reparador de aquellas cabezas que son construidas pero se rompen en el camino. Ese es Orúmila, el reparador de las cabezas. Obatalá las construye y Orúmila las repara. Pero aquí en este pataquí, o sea, en esta historia verdaderamente yo me sigo manteniendo con el concepto de que Orisa, Ori, cabeza, sa, divinizada. Orisa, cabeza divinizada. Es lo que significa verdaderamente la palabra Orisa en el concepto más básico. Pero independientemente de que yo tenga este concepto, quise compartir este concepto con ustedes. Del segundo concepto, el segundo significado de la palabra Orisa. ¿Ok? Porque Orisa tiene 2 o 3 significados. De la parte, dependiendo en la tierra de Oruga, que si usted está en Oyo, ellos tienen un concepto de la palabra de Orisa, una traducción muy diferente a los que viven en Ife, a los que viven en Iranje, a los que viven en Ogun. Bueno, está el concepto de Ounti Arisa, lo que reconstruyó Orúmila después de haberse roto, y está el concepto de Orisa, la cabeza divinizada. Pero aquí en este pataquío, en este Itán mitológico que habla en el orden Obesá,
también nos habla de varios puntos. El primer punto que nos da a esclarecer este camino es que explica el por qué el Itá de los orichas se hace el tercer día. Y es porque Atowodá, el esclavo de Batalá, había construido la finca el primer día. El segundo día Atowodá limpió la tierra y el tercer día fue con Batalá, fue de regreso a visitarlo para conversar con él, pero Atowodá no entendió la conversación que Batalá tuvo con él. Y él lo que hizo fue todo lo contrario, atentando en contra de la vida de Batalá. Por eso es que el oricha tiene la conversación con nosotros al tercer día, en representación al esclavo de Batalá. Con Batalá le dio un consejo de cómo mejorar su vida y Atowodá lo que hizo fue matar a Batalá. ¿Ok? Y esto es muy importante que entendamos porque hoy en día se ha distorsionado completamente el concepto de lo que es Itán y de lo que es Itá. Y voy para allá. Escriban con pluma esto, que esto sí es importante, para que no se borre la tinta. Cuando escuchan a una persona diciéndole que están haciendo un Itán en un santo, a una persona que le están diciendo que están haciendo un Itán en un Ifá, para que le digas a esa persona, tú no estás haciendo un Itán, no seas anormal, tú estás haciendo un Itá. Y es que Itán como tal, ¿ok? Es muy importante que entendamos las diferencias porque hoy en día se ha cogido la costumbre de decirle al Itá del santo que es un Itán y eso está mal dicho. Itán, la palabra Itán se le llama a las historias. O sea, un Itán es una historia, un Itán es un cuento, un Itán es un relato, un Itán es una fábula, es una vivencia. Eso es un Itán. Pero Itá se le llama la ceremonia que se hace en Estera para que los orichas tengan una conversación con nosotros al tercer día. ¿Qué significa esto? Que en todos los Itá o en todos los Itáces hay Itáns, porque hay historias contadas en los Itáces. En todos los Itáces hay Itáns, porque Itán es historia. En todos los Itáces se cuestan historias, caminos, pataquices. Pero no en todos los Itán o historias que estamos contando hay un Itá. ¿Qué es Itá? La ceremonia del tercer día de iniciación en donde los orichas conversan con nosotros. O sea, Itán significa historias, relatos. Itá proviene de la palabra el tercero. Itá, Itá. Y Etá proviene de la palabra el tercero, refiriéndose al tercer día que los orichas nos hablan. Pataquí significa gran persona o gran ser humano. Pataquí, el cubano distorsionamos completamente lo que significaba la palabra pataquí. La palabra pataquí no tiene nada que ver con las historias. Historias se dice Itán. La ceremonia que al tercer día, bendiciones de hacer Linares, hermano. La ceremonia del tercer día que los orichas conversan con nosotros, Corúmila nos da un consejo, que el santo te da un consejo, eso se llama Itá, eso no se llama Itán. Por ejemplo, en estos momentos, yo estoy haciendo ahora mismo un Itán. En estos momentos yo estoy haciendo un Itán. ¿Ok? ¿Y por qué estoy haciendo un Itán? Porque estoy contando varias historias, porque estoy relatando ciertas historias, porque estoy relatando ciertos relatos, pero yo estoy haciendo un Itán porque estoy contando varias cosas, pero yo no estoy en un Itá. Itán, tú estás conversando con tu mujer, tú estás en un Itán, pero tú no estás en un Itá. Quiere decir que en todos los Itá, en todos los Itáces, se hacen Itáns, se hacen historias, pero no en todos los Itáns se hacen Itáces. ¿Ok? Y esto también es muy importante de saber porque ahora tenemos también estudiosos, disque escritores y personas que han salido en directa diciendo que no, que la palabra Itá significa rodilla. La palabra Itá no significa ninguna rodilla, señores. Itá en Yoruba no significa rodilla. La palabra rodilla en Yoruba se dice erekun. Erekun. Y en otras tierras Yoruba le dicen orokun.
Por eso se dice Camborokun y Camborokulo de la rodilla derecha y la rodilla izquierda. La palabra rodilla en Yoruba se dice Erekun y otras tierras de Yoruba le dicen Orokun. Ita en Yoruba no significa en ningún lenguaje, en ningún dialecto de las 7 tribus yorubas que existen en estos momentos y de las más de 36 formas verbales de expresarse, existen más de 36 dialectos yoruba diferentes. Por eso cuando yo veo un energúmeno, un imbécil, un anormal, un estúpido, corrigiéndome en una frase, yo le digo, mira qué estúpido es este personaje. Este personaje no sabe que de la manera que se habla en Ogú no es la misma manera que se habla en Ife, que de la manera que se habla en Ife no es de la misma manera que se habla en Ordó, que de la manera que se habla en Ordó no es la misma manera que se habla en Iré, que de la manera que se habla en Iré no es el mismo Yoruba que se habla en Oshogbo, que de la manera que se habla en Oshogbo Yoruba no es la misma manera que se habla en Ijebu, que de la manera que se habla en Ijebu no es la misma manera que se habla en Ketú, que de la manera que se habla en Ketú no es la misma manera, y ahí puedo seguir mencionándote decenas o docenas de tierra de Yoruba. No todos los yorubas hablan igual. Apunten con pluma para que no se borre la tinta. Entonces, bajo ningún concepto podemos decir que rodilla en yoruba se dice ita, porque eso sería algo insólito. Me someto a la prueba. El tercer día lo que hace los es un ita. Siempre se ha dicho Itá y hay que seguir diciéndole Itá. Ahora, al pataquí, a la historia, al relato, al cuento, a la fábula, a la mitología, a la leyenda, a lo que usted está relatando, eso es un Itán. David, remember, con mucho más. Remember. Ay, caballero. También tenemos otro concepto, aparte de Oricha, que significa cabeza divinizada. También el segundo concepto que es Ogunti Arisa. Y la tercera traducción o el tercer concepto de Oricha también, por otro lado, proviene de la etimología de lo que significa Orisa, que proviene otra creencia de Yoruba, que la palabra Orisa proviene de la palabra Orise. Orise, que significa Ori es cabeza. Orise, Ori es cabeza. Orisa es la palabra que se utiliza para referirse a la cabeza humana. Sin embargo, también significa la esencia de la personalidad, el ego interno. La palabra se en Yoruba es un verbo que significa comenzar, el principio. Por eso es que Orise también se puede traducir a el comienzo de Ori, o el principio es Ori, o Ori es el principio. Ese es el tercer significado de la palabra Yoruba. Y el nombre de Orise proviene de la abreviación Ibiti Oriti Se, que significa el origen es Ori, o la fuente es Ori. Ahora, yo pregunto, ¿qué es el origen o la fuente de la cabeza? Es la misma divinidad en sí, es Olodumare en sí representado en nosotros. Por eso es que cada Ori representa a Olodumare en la tierra. Y por eso es que en tierra yoruba los sacerdotes o sacerdotisas que practican la regla de Ocha, sacerdotes o sacerdotisas, ya sea Oba Oriatea, Boreo Orisa, Olorisa o Abalao, a todos los religiosos que practican el culto de la regla de Ocha y Fa en tierra de Yoruba, se dicen Omoniyan y Bikeji Orisa. Omoniyan, Omoniyan y Bikeji, no es Ibikeji, Ibikeji es un disparate. Ibikeji, Olodumare. ¿Qué significa Omo Orisa Ibikeji Orisa? Omo Ibikeji Orisa, ¿qué significa? El mensajero de los orichas, o aquel que está en segundo lugar después de los orichas. Y esto es porque se supone que nosotros, los seres humanos, seamos una representación fidedigna de los orichas y las divinidades en la tierra, y que estemos en segundo lugar de las divinidades, de los orichas, de los irumole. Vamos a compartir, vamos a darle un like a la directa. Vamos a compartir. YouTube, denle un like. Si estás conectado en YouTube, vamos a ver si llegamos a 300 likes. Les voy a enseñar mi canal de YouTube para que vayan a mi canal de YouTube y se suscriban, caballeros. Quiero que me sigan más por YouTube.
Quiero que me sigan más por YouTube, porque mira, mi canal de YouTube ahora mismo tiene 87.700 suscriptores. Estamos por encima del nivel. Este es mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube, no les voy a enseñar a mi canal de YouTube a los que están en YouTube, porque eso no sería dolor de mar, eso sería algo de Dios. Sería algo anormal. Este es mi canal de YouTube. Usted pone en YouTube David Alargayú y al momento YouTube te va a sacar el canal ahí, os varios de David Alargayú, 87.700 seguidores. 87.700 suscriptores. Suscríbanse a mi canal de YouTube. También pueden suscribirse. Síganme por TikTok. En TikTok me llamo David Alargayú. Ahí subo muchos videos contigo. Pero damas y caballeros, yo pienso que esto fue una directa súper, hiper productiva. Hablamos de Dios, que no tiene nada que ver con Olodumare. Ya les expliqué, Dios crea la tierra en 7 días. Olodumare crea la tierra en 5 días. Dios crea primero la luz. Olodumare creó primero la oscuridad. Dios creó primero al hombre. Olodumare creó primero a la mujer, a Nini Binini. Dios creó a 9 espiritualidades, 9 ángeles, 9 esencias principales. Olodumare creó a 401 esencias principales, que fueron los Irún Molé. En nombre de Dios, Dios aborrece la serpiente. Dios odia a la serpiente. Olodumare bendice a la serpiente. Dios aborrece la cabeza sin cabello. Olodumare dice, el enídico los bun, so bolerío, no te que el enídico bolache, irún echinico benico, menica, mi Olodumare nico bolobé, adache nico boloriza. Dice que para que las divinidades vengan a sentarse a una cabeza purificada, tiene que estar raspada. Ernesto Roque, por eso yo soy calvo. Es que, de hecho, bueno, no voy a decir nada, bueno, sino los que tienen cabello se me van a poner H. A mí verdaderamente me encantó la directa. Pienso que fue una directa excelente, extraordinaria. Dice Jonal Brown, es de las mejores directas que ha hecho usted. Jonal, pero eso lo va a pensar solamente de las mejores directas que ha hecho. Eso solamente lo va a pensar la persona que tenga un buen coeficiente intelectual. Lo va a pensar la persona culta, la persona que le gusta el estudio, que le gusta poner su cabeza a pensar, que le gusta hacerse preguntas, porque mientras más conocimiento tenemos, más preguntas nos hacemos. Eso le gusta a la persona educada. Esta directa le gustaría a una persona. Pero una persona mal educada, una persona inepta, una persona que no está para el estudio, que lo que está es para aprenderse 2 cantos, 2 en mamá y ya, y aprenderse 2 sordos de caracol. Para eso te vas para YouTube y ya, Lázaro Ro, de disco. Y bueno, y 2 o 3 santeritos que tenemos en YouTube que se la pasen hablando de caracolitos y todas esas cositas que están por todo culo. Ya, porque si eso es lo que tú quieres. Ahora, tú quieres conocimiento, tú quieres sabiduría, tú quieres que yo te parta el cerebro, que yo te ponga a pensar, que yo te ponga a estudiar, que yo te ponga a analizar, que yo te ponga a utilizar las neuronas, que yo te pongo a utilizar el Irún Molé que se llama Opolonio, Colcolombo, Tifafun Atimurea, ni yo toco los bellos, Gundamén, ni yo toco los benios, Opolo, ataco los boni, Orisa, ataco los boni, Yemaya, ni yo toco los bani, Tifafun Batala, Boniboni con Bachón, si por sí, es el Irún Molé que se llama Opolo, que es el que rige la masa cefálica, el cerebro, el por qué el cerebro es más agua que carne, o el por qué en la cabeza tenemos más agua que carne. Ahí tú vienes con David Alargayú, aquí a Centro de Estudios Lucumí en Facebook. Muchas bendiciones, les mando todas mis bendiciones. Ha sido un gustazo compartir con ustedes, compartir en este breve espacio, este poquito conocimiento, esta poquita enseñanza, porque pienso que de poquito en poquito, ¿ok? Como dice el famoso refrán, Roma no se hizo en un día. Y leerá, tío, liré, y bucum, vos borichas bebo. Una vez más con ustedes, doctor Osvaldo Ariete David Alargayú. Bendiciones, Facebook.